tal, mis amados oyentes? Dios les bendiga. Es un gozo y un placer estar nuevamente con ustedes. Me regocijo al ver la disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Aprovecho este espacio también para enviar un cordial saludo a mis hermanos de la Iglesia Dios es Amor en Petatlán. Sin más por el momento, espero y este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. La palabra de Dios dice en Santiago 4:14, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia enseña que en el principio de los tiempos Dios creó al hombre perfecto, y dentro de su plan divino no existía la muerte, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios pensó en el hombre como un ser hasta cierto punto libre, para que él decidiera entre amarle o no amarle. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Podemos entender ahora que en el plan divino de Dios no existe la muerte, pues Él solo te ofrece la vida. Para ello envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que tengas vida y la tengas en abundancia. La Biblia nos enseña entonces que la muerte no es parte del plan divino de Dios, que el pecado del hombre trajo como consecuencia a la muerte. La muerte hoy en día se ha hecho parte de nuestras vidas, pues todos los días vemos morir gente joven, a niños y a personas adultas. Y lo hemos llegado a ver todo esto como un proceso tan natural en nuestras vidas, al grado de que hemos escuchado decir: para allá vamos todos algún día. Pero déjame decirte, amado oyente, que la muerte no es parte de nuestras vidas, ni tampoco está dentro del plan de Dios. La palabra del Señor dice en Lucas 20:38, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo hizo bueno en gran manera. Colocó ahí al hombre en el huerto del Edén, en un lugar muy especial, para que lo cuidara y lo labrara. Pero les dio una advertencia, que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ellos lo hicieran, ciertamente iban a morir. Génesis capítulo 3 verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Desobedecieron a Dios, ofendieron a Dios, pecaron delante de Dios. Para poder entender qué es la vida, necesitamos primeramente analizar cada uno de los aspectos que caracterizan lo que es la muerte. Primera característica: la muerte es consecuencia del pecado. A raíz del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, entró como consecuencia la muerte al mundo. Romanos 5:14 dice: no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. En este primer aspecto podemos entender entonces, amigo oyente y amado hermano que me escuchas, que la muerte es consecuencia del pecado. Por otro lado, Santiago capítulo 1 versos 14 al 15 nos enseñan lo siguiente: pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra a la muerte. Como podemos analizar en este versículo, nos enseñan que nuestros malos deseos nos conducen a pecar, y cuando se comete el pecado engendra a sí mismo a lo que es la muerte. Cuando la Biblia está hablando aquí en ese versículo sobre la muerte, se refiere a muerte espiritual. Pues el hombre no solo está muerto de manera espiritual, sino que también morirá de manera física.
Aunque la muerte la quieramos ver como parte natural de nuestras vidas, la Biblia nos enseña que esto no es así. Segunda característica, la muerte es enemiga del hombre. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, no tenían enemigos. Vivían en un paraíso como hijos de Dios, había una estrecha relación con Él. Tenían una perspectiva de vivir para siempre, pero para seguir disfrutando de esta vida, tenían que aceptar la guía de Dios. Por otro lado, se encontraba el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que les recordaba a Adán y a Eva que ellos tenían que depender siempre de la guía de Dios. Comer de su fruto fue como decirle al Creador: no necesitamos tus reglas. Independizarse de Dios les trajo terribles consecuencias, la separación entre Dios y el hombre. Por esto, podemos decir que la muerte se constituye en enemiga del hombre. Es la aflicción y el aguijón en la carne. Separa familias, separa matrimonios, separa padres de hijos, hijos de padres. Termina con la vida de jóvenes que tienen un futuro por delante. Destruye ciudades y pueblos enteros. Infunde temor, quita la paz de nuestro corazón. Ahora bien, está claro ya que Adán y Eva se rebelaron contra Dios y fueron condenados a morir, pero Dios jamás dejó de amar a la humanidad. Esto podemos apreciarlo en la tercera característica: la muerte fue vencida. Quiero que vayamos juntos a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amado oyente, la palabra de Dios enseña que hay alguien que venció la muerte, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, pues Él ha venido para salvarte de esta condenación de muerte. Él mismo dice en Juan 10:10 que el ladrón viene para matar, robar y destruir, y Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En Juan 11, 25 al 26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesucristo vino al mundo con un propósito: salvarte de la condenación de la muerte eterna. Pues Él asimismo dio su vida en rescate por muchos. Su palabra dice que el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recapitulando entonces las características o los aspectos de la muerte, ahora entendemos: 1. Que la muerte es consecuencia del pecado. 2. Que la muerte es enemiga del hombre. Y 3. Que la muerte ya fue vencida. Regresando a nuestro texto base, en Santiago 4:14, el autor hace una pregunta: ¿qué es nuestra vida? Respondiendo a ello, el autor expresa que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Comparando esto con la vida que el Señor Jesucristo ofrece, nuestra vida no es más que una vida efímera, una vida pasajera. Jesucristo ofrece vida eterna. Con esto, llego al final de mi mensaje, esperando que sea de bendición para tu vida y que tengas un excelente día. El Señor te bendiga.